Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien. Y pues los saludo con mucho gusto y vamos a hacer, digamos que un pequeño análisis el día de hoy sobre el crecimiento de China que ha tenido exponencialmente en estas últimas décadas comparado con Estados Unidos. Sabemos pues de antemano que Estados Unidos actualmente y hoy por hoy es la única superpotencia que hay a nivel global. Sin embargo, pues China le está pisando los talones aceleradamente y yo no dudo y no tengo ninguna duda de que China a la vuelta de algunas décadas logrará ser la primera superpotencia y va a desplazar a Estados Unidos. Y bueno, según eso lo están indicando, las tendencias indican que hacia eso va. Recuerden que para lograr ser una superpotencia mundial es abarcar muchísimos ámbitos, no nada más lo económico, lo militar. Sin embargo, hay factores que pesan muchísimo y China pues va aceleradamente creciendo en varios indicadores. Entonces pues en este pequeño episodio vamos a analizar algo de eso y vamos a escuchar a uno de los coroneles y geopolíticos más destacados hoy por hoy, el general Pedro Baños, que justamente habla sobre eso en algún programa que me pareció interesante y que aporta muchos datos para reforzar esto que les estoy diciendo. Sin embargo, pues también hay la otra parte que dicen algunos expertos que también, pues China nunca llegará, así lo han dicho, que nunca llegará a desplazar a los Estados Unidos, lo cual a mí me parece hasta cierto punto absurdo porque no hay ningún imperio que haya durado toda la vida, siempre hay ascensos y descensos de los imperios hasta que realmente llega otra potencia más fuerte y lo desplaza. ¿Y qué es lo que sucede con todo esto? Pues que se implanta una nueva hegemonía tanto cultural, económica y bueno, el mundo cambia totalmente porque cambian desde los socios, desde la manera de percibir las cosas, la economía, el comercio y bueno, esto en un mundo globalizado pues nos afecta a todos, directa o indirectamente, pero nos termina por afectar. A mí siempre me ha gustado estar, digamos que observando o ser espectador de todo este tipo de cuestiones. Me interesa mucho el ámbito geopolítico. Siempre me apoyo de ver gente que realmente conoce del tema para ver más o menos hacia dónde va tendiendo toda esta situación. Y bueno, pues como les comento, vamos a empezar un poquito a ver algunos datos que me parecieron interesantes y los vamos a ir analizando poco a poco y de ahí vamos a ver lo que dice el general Pedro Baños para tener una visión más integral de los principales indicadores que muestran que China justamente a la vuelta de algunas décadas podrá ser la superpotencia a nivel global, lo que se desplazaría de occidente a oriente. Recuerden que para China todo Occidente es principalmente Estados Unidos y sus aliados. Y recuerden que pues Estados Unidos tiene aliados por todo el mundo. Entonces pues es una batalla muy grande la que está librando actualmente China, pero calladita y poco a poco China ha crecido en silencio. Tiene también aliados muy fuertes. Recordemos que tiene aliados también en todo el mundo. Y China ha sido muy inteligente a la hora de aplicar estrategias, digamos que comerciales, para irse metiendo poco a poco en todas las economías y en todo el orbe. Por medio de alianzas comerciales, préstamos, es muy agresivo en cuestiones de poderse meter con su política exterior a otros países. Pero bueno, es parte de la estrategia. En algún momento también Estados Unidos lo hizo de la misma manera. Entonces, China tiene muy claro que no puede entrar, digamos que plenamente utilizando los mecanismos de la democracia porque ni siquiera Estados Unidos lo hizo de esa forma. Recuerden que Estados Unidos también ha sido sumamente, ¿cómo explicarlo? Sumamente agresivo, sumamente, digamos que autoritario en algunos países. También no se nos olvide que ha quitado y puesto presidentes de acuerdo a sus intereses. Entonces, pues creo que hablar de la moralidad, de la democracia, viniendo de Estados Unidos, no checa mucho. Entonces, China lo tiene bastante claro. Pero bueno, vamos a proceder a analizar estos pequeños datos que me encontré.
Esta comparación, estos datos los estoy sacando de datosmundial.com. Nada más déjenme verificar que sí, efectivamente se esté viendo en la pantalla. Parece ser que sí. Muy bien. Bien, vamos a iniciar por la información general, ¿sí? Por ejemplo, aquí está midiendo lo que es la superficie. Si se fijan, China y Estados Unidos tienen una superficie, digamos que bastante similar en cuanto a extensión territorial. China tiene 9.562.910 kilómetros comparados contra los 9.831.510 kilómetros. Digamos que es básicamente la misma extensión territorial. Estados Unidos un poquito más. El idioma oficial, pues ya sabemos que es el chino en China, inglés en Estados Unidos. Gobierno independiente desde 1553 antes de Cristo. No, perdón, antes de Cristo. Bueno, aquí dice antes de Cristo y en 1776 después de Cristo. Otro dato bastante interesante es la esperanza de vida. La esperanza de vida prácticamente están a la par, 75 años. No sé dónde leí un dato. Bueno, esto de los 75 años es en los hombres y la esperanza de vida en las mujeres es de 79 años contra 80 años de Estados Unidos. Pero no sé dónde leí, creo que en un libro que se llama Factfulness traía estadísticas más actuales, donde la esperanza de vida China y otro país eran los países con esperanza de vida más altos, con alrededor de un poco más de 80 años. Estos datos son muy cambiantes. No estuve buscando aquí la fecha de los datos. No tengo el dato exacto para saber cuándo fueron publicados, pero lo que quiero es tener una referencia para ver más o menos en dónde estamos y hacia dónde va a apuntar toda esta evolución de las economías, la población y bueno, todo lo que redunda en ser una superpotencia. Y bueno, por ejemplo, aquí la tasa de natalidad es de 8.52 contra 10.90 de Estados Unidos. Tasa de muerte de 7.07 contra 10.30 de Estados Unidos. Tasa de migración de menos 0.11 contra 3.02 de Estados Unidos. En la primera columna estamos viendo todos los datos de China versus los datos de Estados Unidos. Entonces aquí vemos que que Estados Unidos tiene una tasa de migración mayor a la de China. Calidad de vida, vamos a este rubro que también me parece que es sumamente importante, donde 0 es malo, a 100 muy bueno. Por ejemplo, estabilidad política, China 69%, Estados Unidos 63%. ¿Qué nos indica esto? Se supone que China, al tener un puntaje de 69, es políticamente más estable, lo cual no lo dudo. Recuerden que China hay un único partido hegemónico que es el Partido Comunista y ellos dicen y dictan lo que va y lo que no va. No es, digamos que una democracia, a diferencia de Estados Unidos que es una democracia. Entonces, en este sentido no tengo ninguna duda que la estabilidad política de un único partido hegemónico y predominante pues es prácticamente dictatorial, lo que refleja este índice de estabilidad política mayor a la de Estados Unidos. En los derechos civiles, pues bueno, ahí ni qué decir, o sea, China no reconoce los derechos ni siquiera humanos, menos los civiles. Tenemos aquí que el 37%, un puntaje del 37% contra el 81% de Estados Unidos. Salud, 67% contra 71%. Perdón, no es por ciento, son puntos. Aquí en este sentido, pues Estados Unidos sí tiene un puntaje más alto. Clima, 56 contra 66 de Estados Unidos. Coste de vida, 38% contra el 37%. Popularidad, no sé cómo se mide o a qué se refiere concretamente esto de la popularidad, pero en este caso Estados Unidos está arriba de la popularidad de China. Vamos a ver un poco de los datos económicos. También son bastante importantes para ver las tendencias y la situación actual de ambos países y tener, digamos que, una comparación o puntos de partida para tener una idea más integral de cómo va la cosa.
Tasa de desempleo 4.8 contra 5.5 de Estados Unidos. En este caso parece, según este dato, Estados Unidos tiene una tasa de desempleo mayor a la de China. Inflación 0.98 contra 4.70. Estos datos no son correctos. Esta inflación no es la actual. Más o menos ahorita la inflación de China es del 2.7% a julio de este año. Y lo mismo, alrededor del 9% de Estados Unidos. O sea que los datos están actualizados. Sin embargo, China tiene una inflación mucho más baja que la que tiene de alrededor del 9% Estados Unidos. Recuerden que pues, la inflación a nivel mundial ha estado a la alza. Sin embargo, hay economías que la han contenido y entre ellos China, que si bien es cierto ha aumentado, no tan grande ha sido el aumento a diferencia de otros países como Estados Unidos, ¿no? Que ha tenido pues los índices de inflación más grandes o más altos de hace mucho tiempo. Bueno, entonces en este tema el coste de vida 76.5 contra el 120.58 de Estados Unidos. Digamos que es más alto, más costoso vivir en Estados Unidos. Otro tema importante, impuestos comerciales más gravámenes 59.20 de China contra 36.60 de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que al final de cuentas pagas más impuestos en China, casi un 60% de impuestos contra el 36.60 de Estados Unidos. Recuerden pues que en China siempre se privilegia, digamos que el colectivismo, ¿no? Entonces lo que se supone que te quitan es para todo se va a repartir entre todos. Estados Unidos tiene índices de impuestos mucho más bajos, pero también aquí hay cuestiones que hay que considerar, como por ejemplo el tamaño de la población y la gente que es económicamente activa, pero así a grandes rasgos, China digamos que se queda con mayor parte de tu dinero a diferencia de Estados Unidos. Ingreso promedio aquí viene medido en euros, está alrededor de 10.053 euros contra los 59.550 de Estados Unidos. O sea que el ingreso promedio por persona es mucho más alto en Estados Unidos que en China. Índice de corrupción, ahí sí China nos queda muchísimo de ver. Pues es que si tienen un único partido hegemónico donde ellos se tapan, se solapan y no hay nadie por encima de ellos ni quien los supervise, tienen controlado todos los medios de comunicación, todas las redes sociales. Entonces, pues prácticamente es muy difícil tener un sistema transparente en ese tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, aquí China tiene 55 puntos, lo que quiere decir que es malo, contra o a diferencia de 33 puntos, que es un término medio, por así decirlo. Este dato a mí no me sorprende en lo absoluto. China siempre se ha prestado mucho a la corrupción, o digamos que es muy poco transparente. ¿Qué otros datos tenemos interesantes por ahí? Bueno, el Producto Interior Bruto Nacional, las exportaciones son de 3.005.239 millones de euros contra los 2.141.668 millones de euros. Infraestructura, la red carretera de China es de 4.960.600 kilómetros contra los 6.586.610 kilómetros de Estados Unidos. En este sentido, Estados Unidos tiene, según estos datos, una infraestructura carretera más amplia que China. Sin embargo, yo tengo otro dato que vi por ahí, donde, por ejemplo, entre el año 2009 y 2015, o sea, es decir, 7 años, China utilizó la misma cantidad de cemento que los Estados Unidos en los últimos 100 años, lo que refleja la rapidez con que China
crea mega infraestructuras. Esto es un dato bien interesante porque, pues, imagínense que yo como país he utilizado la misma cantidad de cemento que Estados Unidos en 7 años que Estados Unidos en 100 años. Quiere decir que ellos están construyendo mega estructuras o mega infraestructuras mucho más rápido que Estados Unidos. Por otro lado, el punto de inflexión en la cuestión, ya digamos en temas militares, dicen los expertos que será más o menos allá por el año 2035 para poder verificar quién tiene el mejor armamento en términos generales. Por lo pronto, ahorita China ya supera navalmente en cantidad a Estados Unidos. Aquí hay que diferenciar que a lo mejor no es en, digamos, en capacidad de destrucción, pero en cantidad ya. Hay que distinguir porque no es lo mismo tener muchos buques navales o navíos, que a lo mejor Estados Unidos puede tener menos, pero tienen capacidad de destrucción mucho más alta que la de los chinos. Otro dato interesante es que China ha pasado de ser la séptima potencia o economía mundial a ser la segunda en tan solo 30 años. O sea, en 30 años han subido del lugar 7 al lugar 2. O sea, esto es impresionante. Por eso los analistas y digamos que los especialistas en estos temas dicen que para el 2050 lo más probable es de que China ya haya desplazado en todos los ámbitos a Estados Unidos. Yo, repito, no lo dudo. No lo dudo. La verdad es que las tendencias y cómo va creciendo China va para allá. Probablemente pueda pasar alguna otra cosa. Por ejemplo, pasó alguna situación como la pandemia. China la supo, pues digamos que manejar políticamente bien. Económicamente, pues digamos que sí tuvo una merma, pero no tanto como otros países. Sabemos que China pues fue muy autoritario en el manejo de la pandemia, haciendo digamos que cierres masivos de locales, a la mayor parte de su población pues la mandó a su casa y fueron muy estrictos con las medidas de sanidad e incluso con las personas que salían a la calle eran muy estrictos y digamos que hasta autoritarios, ¿por qué no decirlo? A diferencia de otras economías o de otros países que también trataron de pues tener políticas de distanciamiento, de manejo de pandemia, pero no tan estrictas ni tan rudas como lo hizo Estados Unidos. Pero bueno, en este tipo de comparaciones, pues hay que ver muchos indicadores. Entonces, vamos a seguir viendo, por ejemplo, estos indicadores que es el de... Permítanme, yo no tengo ninguna duda de que pronto China vaya a sobrepasar a Estados Unidos. Y bueno, esto tiene muchas implicaciones en todo el orbe porque prácticamente se cambia el status quo mundial. Entonces aquí va a haber países que sí la van a sufrir muchísimo, entre ellos no lo dudo que vaya a ser México, por la enorme dependencia que nosotros tenemos hacia Estados Unidos. Y en muchos puntos no nos convendría que esto fuera así, porque pues vamos a hablar sin pelos en la boca. Nosotros la mayor parte, o bueno, más bien siempre hemos sido el patio trasero de Estados Unidos y básicamente de todo América Latina. Y de eso dependerá, ¿no? De a ver cómo se reacomoda México nuevamente o se reacomoda México con este nuevo orden mundial. Pero en un principio no tengo ninguna duda de que sí le sufriríamos muchísimo. Bueno, por último vamos a ver algunos otros datos para pasar a ver lo que comenta el general Baños sobre también esta situación de China que me pareció sumamente importante. Por ejemplo, camas de hospital por cada 1000 habitantes. China 4.38, Estados Unidos 2.87. O sea, aquí vemos que China es claramente superior. Médicos por cada 1000 habitantes 9.2% contra 10.8. En este rubro Estados Unidos tiene una superioridad. Casos de diabetes 9.2 contra 10.8. Digamos que en Estados Unidos hay más diabetes que en China. Esto está relacionado directamente con el tipo de
de alimentación de los norteamericanos. Tuberculosis 0.6 contra 0.0. Aquí China tiene más casos de tuberculosis. Tasa de cura de tuberculosis 94.04 contra los 75.0. Fumadores 25.6% contra los 23%. China tiene más fumadores que Estados Unidos. Pero bueno, ok, les voy a mostrar entonces este breve análisis que hace el general Baños sobre los datos de China. China, el tercer elemento de la partida, que ha hecho una auténtica revolución. Se ha convertido, ya me lo confirmarás tú, pero parece ser la primera potencia del mundo. Y si no lo es ya, le quedan 4 días para serlo. Ahora mismo, por ejemplo, hay una gran necesidad de microchips que parece ser que... Hey, antes de continuar, quisiera comentarles bien o un poquito más quién es esta persona. Les voy a recomendar su libro que se llama Así se domina el mundo. Tiene otros, pero este es muy bueno. Por si lo encuentran por ahí, léanlo. La verdad es que es un gran estratega y geopolítico. A mí me encanta. Estoy por leer otro libro que se llama Así se domina la mente, también muy bueno. No lo he leído completamente, lo empecé a leer, pero no lo he leído. Este sí ya lo leí, después voy a hacer un review de este libro. Pero bueno, les platico que el general Baños ha sido jefe de contrainteligencia y seguridad del cuerpo del ejército europeo en Estrasburgo, y hoy por hoy es uno de los mayores geopolitólogos, estrategas, experto en defensa, seguridad y relaciones internacionales. Es decir, que no es cualquier persona. Escuchémoslo y se van a dar cuenta de esto. Tiene muchísima información que pues nosotros como simples mortales no tenemos, digamos que acceso a ese tipo de información. China ya va a coger la primera posición y va a convertirse en el principal manufacturador de microchips, es decir, va a controlar el mundo tecnológico, controla las exportaciones. China. ¿Qué nos puedes contar de China a nivel que nos afecte a nosotros? Ya es la primera potencia del mundo. Dices que quieren exportar su forma de ver todo, pero a su manera, a la manera confucional, ¿no? ¿Qué significa esto para nosotros? Claro, mira, efectivamente, así como Estados Unidos ha expandido la democracia por el mundo, pero muchas veces a sangre y fuego, ¿no? Casi llevando dolor, ¿no? Pero en cambio China lo hace de otra forma. China, ¿cómo lo hace? Pues a través, efectivamente, de conseguir que los países se acerquen mucho a ella, pero a través de la economía, a través de la tecnología. Fíjate, te pongo casos. En África, hasta no hace mucho tiempo, hace muy pocos años, la mayoría de los países, de los 54 países que hay en África, apoyaban a Taiwán y no a China. A base de estos acuerdos económicos, ha conseguido que ya solamente un país, fíjate, un país de estos 54 siga apoyando a Taiwán, que es Suazilandia. Todos los demás ya se han pasado a la China continental o China comunista, a la República Popular China. Esto lo está haciendo exactamente igual en América, pero es que en América se han dado casos de países enteros como es Barbados, que le ha comprado, por así decirlo, a base de regalarle autobuses, vacunas, de construirle infraestructuras, estadios deportivos, ha conseguido que abandone la Commonwealth. Fíjate, o sea, de quitarle una pieza, aunque sea pequeñita, ni más ni menos que al Reino Unido, ¿no? Y que se convierta en república, ya deje de considerar a la reina Isabel II como su jefa del Estado, y que encima pues se pase al bando de China. Y así lo está consiguiendo, porque hablamos mucho de la penetración de China en África, pero la de China en Iberoamérica es espectacular. Se está llevando prácticamente todos los recursos. Fíjate, el cobre de Chile se lo está llevando prácticamente todo, la importancia que tiene el cobre en Chile, que de hecho hay una ley del cobre a través de la cual se financian las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Pero está llevando el petróleo de Venezuela, se está llevando la soja de Argentina y de Brasil, que en cierto modo es agua virtual, agua de la que ellos carecen, tienen graves problemas de escasez. Sí, acá en este punto, lo que les comentaba anteriormente, China ha sabido aprovechar cualquier espacio que ha dejado Estados Unidos, digamos que vacío, inmediatamente China ya está ahí para llenar este vacío. Entonces, digo, por ejemplo, se ha metido mucho por medio de acuerdos y de créditos que otorga a los gobiernos de cada país. Digo, con esto no quiero decir que sean
créditos que realmente le vayan a convenir al país, porque pues ya hay casos de países que no han podido pagar su deuda con los chinos y se empiezan a hacer por ese canal de los principales recursos del Estado o de ese país. Entonces, pues para nada tampoco vamos a decir que China es una perita en dulce, porque no lo es. China utiliza mecanismos de préstamo bastante excesivos y onerosos. Y bueno, pues los países en algún punto de desesperación, en lugar de prefieren trabajar con los chinos que aceptar pagos de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que bueno, al final de cuentas no hay ningún organismo que sea la Madre Teresa de Calcuta. Siempre es muy oneroso y terminamos por pagarlo de alguna u otra manera muy, muy caro todos los contribuyentes. Pero pues sí, China ahorita está aprovechándose de toda esta situación. Hídrica, pero si es que hablamos de Europa, es que está comprando también buena parte de Europa, de una manera más o menos directa o indirecta. Fíjate, en el caso de Portugal, le ha comprado la LATAM, la compañía aérea, dos bancos estatales, le ha comprado las compañías eléctricas estatales y el puerto de Sines al sur de Lisboa. Pero claro, es que en Grecia ya alquiló por 40 años, prácticamente comprado el puerto del Pireo, el puerto más importante del Mediterráneo Oriental. Pero es que cuando llega, hace 2 años, llega a un acuerdo ya casi 3, a un acuerdo con Italia para que le ceda los puertos estratégicos de Trieste y de Génova. Y así te podía seguir. En el caso de Hungría, por ejemplo, ya va a establecer la primera universidad china, entre otras cosas, va a haber más facultades, pero sobre todo para fomentar la medicina tradicional china en Europa. Pero es que además va a construir con dinero, Hungría va a construir con dinero chino, va a construir un ferrocarril desde Budapest hasta Belgrado para que enlace posteriormente precisamente con este puerto del Pireo y así enlace la ruta marítima de la seda con la ruta terrestre de la seda. Es decir, es que todo es impresionante lo que está haciendo, los acuerdos que están llegando con todos los países. Y fíjate con el tema del 5G/6G, porque ya está experimentando el 6G con satélites en órbita, es suyo. Es decir, así como el 3G fue un invento europeo, estamos hablando. Oigan, y nosotros apenas estamos aquí con el 5G. O sea, China ya tiene de antemano todo lo que es tecnología 6G, pero simplemente, pues, o sea, todavía no lo hace de manera pública, pero, pues imagínense, o sea, los pasos que van más adelante de muchos de nosotros de los países. Hablando de Nokia y Siemens, y el 4G fue un invento básicamente estadounidense de Apple y de Samsung, surcoreano, pero aliado máximo de Estados Unidos. Es que ahora mismo todo es chino. Es más, es que Huawei es la empresa que más patentes presenta en todo el mundo. La empresa que más patentes presenta en todo el mundo. Y es que podríamos hablar de datos. Mira, hablando de patentes, en el año 2000, Jordi, el 75% de las patentes que se presentaban ante la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual las presentaba por este orden: Estados Unidos, casi la mitad. Chequen este dato. Japón y Alemania, el 75%. El resto, pues otros países europeos, podía ser Suiza, el Reino Unido, Francia. En aquel momento, en el año 2000, es que ese salto es brutal. China tan solo presentaba el 1% de las patentes, el 1%. Resulta que en los 4 últimos años, resulta que China ha presentado prácticamente la mitad de todas las patentes mundiales. O sea, es que le ha dado la vuelta completamente a todo. ¿Quién para esos monstruos? Y además, piensa que ellos entienden que ahora están saliendo de lo que ellos llaman el siglo de la humillación, en la que les humillamos empezando por los occidentales. ¿Cuál es el siglo de la humillación? Entre 1850 y 1950, cuando el Reino Unido tuvo las guerras del opio, fueron invadidos también por Japón. Japón siempre invadía China. Claro. ¿Y qué pasa? Que ellos creen que están saliendo de esa época y que ahora es su momento en el mundo. Y además es que lo están haciendo muy bien, porque fíjate. De hecho, Xi Jinping siempre es muy reiterativo en esto, en sus discursos cuando los da ante el Partido Comunista, y todos están de acuerdo, y su política y su plan a 100 años es reclamar la grandeza que alguna vez tuvo China. Digamos que en el ADN de los chinos es recuperar esa grandeza para salir de la humillación
que les hizo Occidente. Entonces, por eso ellos trabajan arduamente para recuperar ese estatus que creen que les pertenece naturalmente. Lo mismo que en su momento hizo Japón cuando empieza la revolución Meiji allá en 1868. Lo que dice, las mentes más privilegiadas a estudiar al extranjero, a trabajar al extranjero, a fagotizar el conocimiento. Y cuando ya el conocimiento sea nuestro, cuando encima tengamos una mano de obra más barata que los demás, es que ¿quién nos va a parar? Y de hecho ahora mismo ¿Lo tienen todo? La mayor cantidad de referencias, porque podemos decir, ¿algunos datos pueden estar falseados? Sí, como de casi todos los países del mundo. Pero es que hay algunos datos que son irrefutables, como este que te acabo de comentar, que es de Naciones Unidas. Pero fíjate lo mismo, las citas científicas en las principales publicaciones, resulta que ya el 22%, la mayoría, proceden de universidades chinas. Esto no es cosa solamente de ellos. Y ya hay muchas de las cosas que están haciendo, por ejemplo, en computación cuántica o en inteligencia artificial, que ya está. En inteligencia artificial, estos cuates están. Yo creo que ya tienen cosas que ni siquiera nosotros imaginamos. Entonces, obviamente no lo pueden decir por cuestiones de seguridad nacional, pero hay cosas que supongo y no tengo la duda de que están años luz, incluso por delante de Estados Unidos. El respaldado por pares en publicaciones científicas con científicos independientes. Es decir, que claro, que es abrumador. Es decir, si Estados Unidos saca una computadora cuántica super rápida, 10 millones de veces más rápida que la supercomputadora convencional más rápida, pues luego resulta que China en un mes te dice que ha sacado otra, pero que va otros 10 millones de veces más rápida que la de Estados Unidos. Es que es imparable. Es imparable. Sí. Fíjate que ahora mismo está avanzadísimo en algo que es tremendo, que es en algo que hasta ahora se consideraba una pura utopía, que es la fusión nuclear. Si consiguen, que de momento lo tienen de manera experimental, si consiguen eso, de implementarlo de manera práctica, ya, es que sería, claro, tendría la energía gratuita. El sol artificial, sí, sí. Pero mira, si hablamos, por ejemplo, de la energía alternativa, es verdad que a ellos también les interesa las energías renovables, porque, oye, tienen mucha contaminación atmosférica en las aguas y tampoco quieren quemar carbono, que se ven obligados a hacerlo. ¿Pero qué significa? Que dice, bueno, vamos a ser nosotros los campeones de este mundo también renovable. Las placas solares que le ponemos en Europa, ¿de dónde vienen? Si vienen de China. Aunque aquí les pongamos el marco para sortear las trabas aduaneras que les ponemos a los chinos. Pero fíjate, actualmente ya China fabrica más coches eléctricos que el resto del mundo junto. Jordi, que el resto del mundo junto. Y saben que dicen, no, ¿el futuro cuál va a ser? ¿El coche de hidrógeno? Obvio. Nosotros vamos a ser los adalides del coche de hidrógeno. China ya va por delante. Correcto, ahí se descuidaron un poco. Porque pensaban que como ellos vendían las tabletas de silicio, se las vendían a TSMC taiwanés, que ellos iban a tener el suministro garantizado. Pero hace ya unos meses, cuando empezó todo este problema de la falta de semiconductores, ¿qué dijo el gobierno chino? Quiero que, como tú bien has dicho, quiero que dentro de 3 años seamos nosotros los principales productores de los semiconductores más pequeños, porque semiconductores hay de muchos tipos. Estamos hablando de los pequeños de verdad, ¿no? Y lo harán, porque allí no tienen problema, porque allí es el ordeno y mando, el sistema autoritario, ponen todo el dinero que haga falta y lo harán. Y así es exactamente igual como para todo. ¿Quién les para? ¿Quién les frena? Cuando aquí en Europa estamos dudando que a ver qué hacemos, qué no hacemos, cada país va por su lado. Claro, pues estamos totalmente despistados, nos van a arrollar. Y fíjate, cuando aquí estamos hablando ahora de poner la jornada laboral de 4 días, ¿no? Claro, ellos todavía están con la mentalidad, como decía recientemente Jack Ma, el fundador de Alibaba, dijeron, no, es que nosotros, aunque entremos en la era digital, la robotización, vamos a seguir trabajando. Ok. Bueno, yo creo que para muestra basta un botón. Ha habido muchos datos que, como les comenté en un inicio, que confirman todo esto que pienso. Y bueno, amigos, aquí la cuestión es hacer, digamos, una comparativa no solamente con estos datos, sino con otros datos. Yo veo las tendencias y hacia dónde va, y no tengo duda que este orden económico, cultural va a cambiar. Entonces, pues es cuestión de tiempo. A lo mejor ni siquiera me va a tocar verlo, porque dicen que para el 2050 será por ahí el punto de inflexión y donde se tendrán elementos para realmente ya hacer una comparativa, digamos que más real, y poder, digamos que decir certeramente, China
es ahora la primera superpotencia. En fin, amigos, no sé, ustedes cómo ven, qué piensan. Estaría chido que me comentaran ahí en la caja de en los comentarios qué piensan ustedes, si tienen algún otro dato, bibliografía que pueda ser interesante. Y pues nada, me gustaría escucharlos y los estaré leyendo. Amigos, yo los dejo. Nos vemos pronto y adiós.